Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que ha enviado. Bienvenidos al episodio 258, día 12 de mayo, y hoy vamos a hablar de las aplicaciones prácticas de las teorías de la justicia. En este caso, vamos a hablar de las que ya mencionamos antes, que son las de John Ralph y Robert Nozick, que son teorías de la justicia que marcan precedentes y están en debates contemporáneos sobre la creación justa del Estado. ¿Cuál es la sociedad? ¿Cómo sería la sociedad justa? ¿Cómo sería un Estado justo? En este sentido, están profundamente vinculados al rol del Estado, a la propiedad, la libertad y la equidad en la vida social, ¿no? Aunque sus propuestas son teóricas, han influido significativamente en debates políticos, económicos y jurídicos en momentos contemporáneos, ¿no? Y esta introducción presenta los modelos de dos formas de gobierno, dos políticas públicas y disputas ideológicas del mundo actual. John Ralph sostiene que una sociedad justa es aquella que asegura las libertades básicas iguales para todos y que garantiza aparte la igualdad de oportunidades reales y permite desigualdades solo si se benefician a los menos aventajados, ¿no? Las aplicaciones prácticas de esto es la educación y la salud, ¿no? Se aplican ahí porque se justifican como medios para igualar el punto de partida, y también impuestos progresivos donde la redistribución de la riqueza busca no eliminar la libertad, sino permitir que todos accedan a las condiciones mínimas de dignidad. Y también tenemos que hablar de los modelos sociodemocráticos con los que los países nórdicos se ven muy reflejados, ¿no? Suecia, Noruega, Finlandia reflejan este enfoque, ¿no? Donde su economía de mercado tiene una fuerte inversión pública en el bienestar. Y Ralph propone una sociedad libre, democrática, pero con un Estado activo que garantice justicias estructurales, ¿no? Desde el nivel estructural. Por otro lado, Robert Nozick y su modelo de Estado mínimo tiene principios de justicia que se basan en la adquisición justa de bienes, ¿no? En la transferencia voluntaria y la reparación de injusticias si las hubiera. Entonces, cualquier redistribución obligatoria como impuestos o políticas públicas o sociales violan los derechos de los individuos a su propiedad, ¿no? De estos derechos individuales de propiedad. Entonces, las aplicaciones prácticas que vemos con Robert Nozick son los modelos neoliberales y libertarios, donde el Estado tiene un rol mínimo y limitado solo a la defensa, a la justicia y a la policía para el orden. Entonces también están enmarcados en una aplicación práctica de privatización de servicios públicos, ¿no? Hablamos de educación, salud, pensiones como productos en el mercado donde estas compitan a quien da el mejor servicio a menor precio. Y luego está la reducción de impuestos y regulaciones, ¿no? En nombre de la libertad individual y la eficacia económica se reducen los impuestos. Entonces Robert Nozick defiende este orden basado en las libertades de elección y la propiedad privada, que sería inviolable incluso si esto produjera desigualdades notables, ¿no? Las visiones de Ralph y Nozick representan dos polos en una tensión política constante, porque se hacen preguntas de el Estado redistributivo sirve para corregir desigualdades, debe funcionar para eso, o solo debe proteger los derechos individuales y dejar que el mercado actúe libremente, ¿no? Y que el Estado ordene de forma preferente a un tipo de conciencia social que se va generando con el desarrollo, con el progreso, con el tiempo, ¿no? Y que el mercado actúe con esta mano invisible en
los precios y equilibrando los servicios, ¿no? Y beneficiando a todos, porque se vio en la práctica que cuando el Estado interviene en diferentes en el mercado, en los precios de diferentes productos, estos se ven afectados, ¿no? Hay un tipo de inflación invisible que ocurre progresivamente y que hace que los países terminen estando en quiebra. Entonces, en la práctica, debates sobre impuestos, subsidios, salud pública, educación gratuita, herencia, se enmarca en esta discusión, ¿no? Cada sociedad elige explícita o implícitamente un equilibrio entre ambos modelos, ¿no? Y muchas democracias modernas combinan ambos principios, como respeto a las libertades individuales, pero también la redistribución moderada para mantener un tipo de cohesión social. Entonces las teorías de la justicia no se quedan en el plano filosófico abstracto, porque tienen implicaciones prácticas directas en la construcción de leyes, ¿no? El diseño de políticas públicas y la forma en que entendemos el rol del Estado en una sociedad democrática es fundamental. Y vamos a ver entonces desde la teoría de John Ralph, de este estado distributivo, cómo se aplica en política, ¿no? En política se hablan de salud pública. Países como Canadá, Reino Unido, Noruega tienen sistemas de salud universales y básicamente tienen este fundamento rapsiano donde garantizar el acceso igualitario a los bienes primarios necesarios como es la salud es una libertad real de los individuos, ¿no? Es una condición de libertad. Y lo mismo pasa con la educación. Las políticas que ofrecen educación básica y superior gratuita o subsidiada buscan igualar las oportunidades para todos, ¿no? Y reflejan el principio de equidad de oportunidades, donde todos deben tener acceso a herramientas para desarrollarse independientemente de su orden social, ¿no? Y en políticas de acción, por ejemplo en Estados Unidos o Brasil, existen políticas que priorizan el acceso a ciertos grupos históricamente excluidos, como minorías étnicas, mujeres y clases bajas, en este caso favelas o clases bajas en Estados Unidos, ¿no? Donde se puede ver que existe un fuerte impacto en la educación, ¿no? Porque se vuelve universal y gratuita y son particularidades, ¿no? Son particularidades porque en Estados Unidos hablamos de 1970-50, no podían estudiar las personas de color, ¿no? Y evidentemente eso generaba una desigualdad muy grande y se inspiran en la idea de que las desigualdades deben corregirse si no son el resultado de elecciones libres y justas, ¿no? Cuando tienen el voto de elegir, ya las libertades se reflejan en el desarrollo de la sociedad, en este caso estadounidense. Y también los impuestos progresivos, ¿no? Quienes ganan más pagan más y no es un castigo al éxito, tal como lo ve John Rawls, sino que es un mecanismo de redistribución que es justa, ¿no? Y es necesaria para garantizar que las desigualdades trabajen en beneficio de los menos aventajados, en lo que denomina a Ralph el principio de diferencia. En contraposición desde la teoría de Robert Nozick, la protección de la propiedad privada con derechos inviolables es fundamental porque el sistema jurídico influenciado por el libertarismo en Estados Unidos, por ejemplo, el derecho de propiedad es sagrado, ¿no? Es difícil de intervenir incluso en caso de una necesidad pública, ¿no? El Estado no debe expropiar ni redistribuir bienes adquiridos de manera legítima. Y en países con políticas neoliberales como Chile en los años 80, Estados Unidos en los 90, aplican reformas para reducir impuestos, privatizar servicios públicos, eliminar barreras a la iniciativa empresarial. Estas reformas reflejan la creencia de Nozick de que el Estado no debe interferir en las transacciones libres entre individuos, ¿no? Y según Nozick, los impuestos con fines redistributivos son formas de trabajo forzado, un tipo de esclavitud moderna, un tipo de
analogía un poco polémica sobre la esclavitud, que evidentemente los impuestos en el esclavismo eran un 100%, la esclavitud es un 100% de impuesto. Y luego se tiene como lo que hoy conocemos como impuesto, 18%, 7%, pero termina teniendo este origen, ¿no? Desde esta visión, el sistema legal debe garantizar los contratos libres y protección frente a robo o fraude, pero no redistribuir bienes o ingresos, ¿no? En comparación, podemos ver que en salud pública, para Ralph es un derecho social garantizado, mientras que para Robert Nozick es una opción privada voluntaria, ¿no? En educación, Ralph ve la inversión estatal o pública para igualar oportunidades, y Robert Nozick la ve como una libertad de pagar por lo que se desea. En impuestos progresivos, Ralph ve herramientas de equidad, y claramente Robert Nozick ve la violación del derecho de propiedad. Y en las acciones afirmativas o regulación del mercado también, Ralph ve que esta es necesaria para la justicia social, para la redistribución de bienes basados en la justicia social, y para Robert Nozick es una interferencia inaceptable del Estado que regule el mercado. Entonces, las políticas públicas y sistemas legales reflejan estas distintas concepciones de justicia, donde Ralph defiende un Estado que promueve equidad y libertad efectiva, incluso mediante las intervenciones activas, ¿no? Y Nozick defiende un Estado limitado que proteja las libertades individuales sin restringir recursos ni intervenir en acuerdos voluntarios, ¿no? Ambas teorías siguen influyendo hoy en debates legislativos, reformas fiscales y modelos de Estado alrededor del mundo, ¿no? La tensión entre un Estado redistributivo y un Estado mínimo no es solo una disputa teórica, sino que es una pregunta profunda sobre qué entendemos por justicia, libertad y responsabilidad social. Bien, entonces las políticas redistributivas y el Estado mínimo son dos fuentes de debate que inspiraba la política redistributiva por John Ralph. Busca corregir desigualdades que no dependen de las elecciones individuales, sino que de factores estructurales, tal como el origen social, la educación inicial, las oportunidades reales. Y en este sentido, la redistribución no es un castigo al éxito, sino que es un intento de construir un campo de juego más justo, donde todos tengan las posibilidades para competir, para participar, y que sean similares evidentemente. Y estas políticas no están exentas de riesgos, porque una burocracia excesiva, un clientelismo político, la dependencia de subsidios pueden distorsionar su propósito, ¿no? La redistribución debe ser un medio para la autonomía y no una forma de control también. El Estado mínimo, desde la mirada de Robert Nozick, presenta una defensa de la libertad individual como un valor supremo, y su atractivo está en su claridad, ¿no? El Estado no debe decirnos cómo vivir, qué hacer con nuestra propiedad, ni forzarnos a ser solidarios. Eso tiene que nacer de uno mismo, como un desarrollo personal, incluso, ¿no? Moral. Y esta visión resuena especialmente en contextos donde el poder estatal ha sido muy opresivo o muy ineficiente también, o corrupto, ineficiente. Entonces, no obstante, en la práctica, un Estado mínimo tiende a perpetuar o incluso a ampliar desigualdades de origen, ¿no? El mercado no corrige asimetrías históricas sin intervención. Muchos quedan excluidos del acceso de derechos básicos, y la libertad formal puede ser vacía si no se acompaña de condiciones reales para ejercerla. En este problema surge un dilema, ¿no? Porque la posición tajante entre redistribución y libertad pues puede ser un gran problema, donde las sociedades más estables y prósperas han encontrado formas híbridas de solucionar este dilema, ¿no? Un Estado que redistribuye lo necesario para garantizar dignidad y oportunidad también puede respetar las libertades individuales y promover iniciativas privadas, ¿no? Más que elegir entre Ralph y Robert Nozick,
Puede ser un desafío combinar sus propuestas y construir instituciones que protejan la libertad, pero también corrijan las injusticias estructurales que van apareciendo con el desarrollo de las sociedades. Entonces la justicia no es solo una cuestión de normas legales o estructuras económicas, es una expresión de cómo queremos vivir. En ese sentido, el Estado mínimo y el Estado redistributivo deben ser fines en sí mismos, ¿no? Deben servirnos para la libertad, ¿no? Deben ser instrumentos al servicio de la libertad y la equidad en un mundo real. Entonces la pregunta final no es cuánto debe hacer el Estado, sino qué clase de sociedad queremos construir, ¿no? Una sociedad que tenga como base el bienestar de los demás, a los más desfavorecidos, pero a la vez también que respete la propiedad. Entonces, para esto se necesita un desarrollo holístico del ser humano que tiene que nacer internamente, ¿no? Tenemos que encontrar principios morales que van a determinar de esa forma el modo de conocernos a nosotros mismos por el medio de otro, ¿no? Y tener empatía, y esa empatía va a generar un tipo de solidaridad, ya no obligatoria, un tipo de solidaridad libre, ¿no? Esta solidaridad libre va a hacer que una sociedad progrese de tal forma que no va a tener otra salida, o no va a tener otra forma de resolver ese problema. En este sentido, necesitamos buscar estas instituciones morales para poder solucionar el problema del hombre, que el problema del hombre es el egoísmo, es la codicia, es la corrupción en todo sentido. Entonces se necesita solucionar eso para poder crear una sociedad más libre, más justa, más la palabra correcta para esto es más armónica. Bien, hay algo muy interesante, estuve revisando, y es que en países como Costa Rica no tienen ejército, ¿no? Y esa cantidad de recursos que se usa en armas, en sueldos y demás, se usa para el pueblo, ¿no? Y son el segundo país, son el primer país, llegaron a ser el primer país más feliz del mundo. Y está bien, ¿no? Es muy interesante cómo Costa Rica se mantiene estable, tiene una economía basada en la biodiversidad de la naturaleza y que no tiene ejército, ¿no? Y el turismo es muy importante ahí. Bien, entonces vamos a pasar a hablar de la vida cotidiana. Vamos a empezar a hablar cómo influye en las ideas de la justicia en la vida cotidiana, y también corresponde esta vida cotidiana a las decisiones que tomamos día a día, ¿no? Aunque a primera vista la justicia pueda parecer un tema lejano, las decisiones cotidianas, a nuestros juicios morales internos, a nuestras relaciones con los demás, implica un tipo de principios que tenemos instalados, ¿no? Como compartir un recurso, tanto tiempo, comida o dinero en otra medida, ¿no? O defender a alguien que es tratado injustamente, o repartir tareas o responsabilidades de forma equitativa. Entonces estamos en el fondo poniendo en práctica una concepción de justicia. Algunas poseen más prudencia, otras no, y algunas personas actúan desde una ética más implicada con John Ralph, tratando de favorecer a los más vulnerables, y otras en cambio adoptan una ética libertaria, priorizando la autonomía personal y la no interferencia. En este sentido, la justicia en nuestras relaciones personales están presentes en la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando un amigo nos pide ayuda económica, pensamos internamente si es justo ayudarle y hasta qué punto debemos ayudarle, ¿no? Al trabajar en grupo, cada persona constituye un tipo de rol equitativo o
o el que es más capacitado merece más responsabilidad. Entonces, o en la familia los recursos y afectos se distribuyen de forma equitativa o son distribuidos de forma desigual por los hijos, ¿no? Entonces nuestras decisiones se basan muchas veces en una combinación de mérito, necesidad, reciprocidad, lo cual refleja debates filosóficos complejos que vivimos sin darnos cuenta. En este sentido, las elecciones éticas en el trabajo y el consumo son importantes porque tenemos que mencionar si es justo comprar productos baratos si fueron hechos en condiciones laborales injustas, ¿no? Como una ropa hecha en Bangladesh o en China por un niño. Entonces no sabemos, ¿no? Es ético aceptar un beneficio que sabemos que otros no pueden tener, como una beca universitaria, teniendo los recursos adecuados para vivir, ¿no? Recibir una beca y sin tener la necesidad o engañar para recibir una beca. Entonces hay muchas implicaciones, ¿no? Que implica también ser justo como jefe, empleado, cliente, ¿no? Que es justo nuestro actuar en relación a un restaurante. Entonces la justicia no es solo una teoría, es un criterio que guía nuestras elecciones éticas en el mercado, en la política y también en la comunidad, ¿no? En la sociedad donde pertenecemos. Entonces Ralph nos invita a pensar en cómo serían las reglas si no supiéramos qué lugar ocuparíamos en la sociedad, ¿no? Detrás del velo de ignorancia y en la posición original. Y esta idea nos ayuda a cultivar la empatía y la solidaridad, ¿no? Nozick, por su parte, nos recuerda que el respeto por la libertad individual también es una herramienta la libertad individual es una forma de justicia, para empezar. Entonces, nadie debe ser obligado a sacrificar su vida o su esfuerzo para fines que no ha elegido él mismo sacrificar, ¿no? Entonces, las ideas de justicia no viven solo en libros o leyes, sino que viven cada día, ¿no? En cómo nos relacionamos y en dónde evaluamos, ¿no? Lo que es correcto, lo que es equitativo, lo que es merecido en un mundo marcado por desigualdades y tensiones. Reflexionar sobre la justicia nos ayuda a vivir más conscientes, más responsables y al final cada uno de nosotros también es un agente de justicia, ¿no? De su propio entorno y evidentemente eso constituye a una sociedad, ¿no? Como consecuencia. Bien, ahora vamos a hablar de los ejemplos de los dilemas sociales vinculados a la teoría de la justicia. Para empezar, está la redistribución de la riqueza, ¿no? ¿Es justo que los ricos paguen más impuestos? ¿Usted qué opina? ¿Es justo o no es justo eso? Y va a tener diferentes formas de concebir eso, ¿no? Ralph mencionaría que sí es justo, ¿no? Dado que el principio de diferencia justifica que las personas más favorecidas en la sociedad contribuyan más si eso mejora la situación de los menos favorecidos, ¿no? Permite una desigualdad para corregir una desigualdad. Entonces Ralph lo ve desde ese punto, pero Robert Nozick piensa que no. Si adquirieron su riqueza de manera justa, forzarlos a pagar más es violar su libertad y su derecho a la propiedad, ¿no? El dilema surge cuando se hacen preguntas como ¿hasta qué punto el Estado puede quitar para dar? ¿No? ¿Hasta qué punto puede hacer eso? Luego tenemos el problema de la educación pública versus educación privada. John Ralph mencionaría que la educación pública gratuita va a garantizar una igualdad de oportunidades. Una igualdad de oportunidades que es esencial para que una sociedad sea justa. Y Robert Nozick diría que las personas deben poder elegir y pagar por la educación que desean, ¿no? Y obligar a financiar la educación es un acto injusto, ¿no? Entonces el dilema aquí surge: ¿debe el Estado asegurar la igualdad educativa o simplemente no interferir en esta educación, ¿no? Pero hay propuestas también donde se crearían escuelas y universidades que ofrecerían otras alternativas de pago, ¿no? Como trabajos después de graduarte. Entonces hay muchas formas donde pueden competir
sanamente, y al competir se va a generar un tipo de mayor educación, de calidad de educación a un menor precio o a un menor costo educativo, o a un tipo de trabajo después de graduación, o un tipo de subsidio para pagar las mensualidades. Entonces ahí hay formas creativas, ¿no? La creatividad tiene que ser prioridad en la resolución de problemas, ¿no? En sociedades que no son creativas, que no tienen pensamiento crítico, que no reflexionan, no existen soluciones a problemáticas. Entonces, como primer punto, es importante ese tema. Entonces, luego pasamos al nivel de la salud. Entonces, pues, lo mismo, ¿no? ¿Debe el Estado ofrecer atención médica universal o no? Ralph mencionaría que sí, el acceso a la salud es una necesidad básica que debería estar garantizada sin importar la posición actual de una persona en la sociedad. Y Robert Nozick diría que no, salvo por acuerdos voluntarios donde existan médicos que quieran atender gratuitamente y farmacéuticas que también que quieran donar sus medicamentos y no tirarlos cuando estos vencen. Entonces, forzar a pagar por la salud de otros es una forma de esclavitud parcial, ¿no? Entonces el dilema surge cuando se hacen preguntas como la salud es un derecho o una elección individual. Con la herencia pasa lo mismo, ¿no? ¿Es justo heredar grandes fortunas? John Ralph ve que esto puede ser problemático, ya que perpetúa desigualdades no merecidas, ¿no? Herencia supermillonarios a hijos supermillonarios, a nietos y a bisnietos supermillonarios. Entonces puede generar desigualdades según el pensamiento de John Ralph. Y Robert Nozick menciona que esto es completamente justo si la propiedad fue adquirida legítimamente, ¿no? El derecho a transferirla forma parte de su libertad de esa persona. Entonces el debate surge, el dilema surge cuando se hacen preguntas como: ¿debe el Estado limitar las herencias para evitar la concentración de la riqueza? Y cómo esto va a violar los derechos de propiedad, ¿no? La libertad de adquisición. Evidentemente hay otro también dilema, que es la asistencia social a personas desempleadas por largo tiempo, ¿no? En España, en Estados Unidos hay este tipo de pensiones después del paro, que le denominan ellos, y John Ralph menciona que esto es justo para ayudar a quienes han quedado excluidos de las condiciones estructurales de trabajo. Y Robert Nozick diría que asistir está bien solo si es voluntario. Si es voluntario y obligar a otros a pagar por ello no es justo. El dilema igualmente surge cuando se trata el problema de la solidaridad y el origen de la solidaridad, donde la solidaridad debe ser institucionalizada o voluntaria también, ¿no? ¿Cuál debe ser? ¿Debe ser institucionalizada o debe ser voluntaria? Entonces el dilema surge ahí. Y también en las desigualdades tecnológicas, en la brecha digital, ¿no? John Ralph menciona que el acceso a tecnologías básicas debería estar distribuido equitativamente para no excluir a nadie. En cambio, Robert Nozick ve que las diferencias en acceso a estas tecnologías no son injustas, sino que si nadie ha sido coaccionado, ¿no? a que no le permitan entrar, a que no, por ejemplo, en países está prohibido el acceso a internet. Entonces eso es injusto, ¿no? Las diferencias de acceso no son injustas si nadie ha sido coaccionado, según Robert Nozick, y si han sido coaccionados, evidentemente es algo injusto, ¿no? El dilema entonces está en si el Estado debe garantizar el acceso a internet a todos como derecho básico, ¿no? Y evidentemente muchos creen que sí, pero las diferencias está en que si tenemos que obligar a que las personas tengan acceso a internet, pero solo a ciertas páginas, ¿no? Y pueden ser, por así decirlo, manipulados a ver solo cierto tipo de contenidos, muchas veces partidarios a un sistema de pensamiento político específico, ¿no? Y no una libertad verdadera que se manifestaría si no estuvieran coaccionados
el acceso a una forma limitada de estas brechas digitales, ¿no? Lo mismo pasa con los chips. Y recordemos que Estados Unidos prohibió a la empresa suiza a vender las máquinas que hacían los chips en nanómetros, hablamos de nanómetros, donde China no podía crear chips menos de 9 nanómetros, menos de 12 nanómetros. Entonces la competencia en Estados Unidos, en el mundo occidental, estaban creando chips de 5 nanómetros que traían mucha velocidad de transferencia. Entonces pues, pensaron que China no saldría adelante y se le puso una brecha digital que fue evidentemente injusta y socavaron la libertad de la empresa misma que vendía los chips, ¿no? Entonces ahí vemos que el dilema, ¿no? Estos dilemas que son específicos pero también son importantes. Entonces todos estos dilemas muestran cómo las ideas de justicia no solo son teorías que se debaten académicamente, ¿no? Sino que atraviesan decisiones políticas, decisiones económicas, decisiones personales todos los días, ¿no? Entonces las posiciones de John Rawls y Robert Nozick nos ofrecen dos visiones muy distintas del papel del Estado, la libertad y sobre todo la equidad. Bien, entonces mañana vamos a hablar sobre las críticas y los debates actuales en la teoría de la justicia, pero yo pienso que podemos hablar de filósofos como más contemporáneos, donde Martha Nussbaum. Entonces vamos a ver cómo vamos a mejorar el contenido. El día de mañana nos vemos en el episodio número 259, que va a ser aparentemente una sorpresa. Entonces nos vemos el día de mañana.